El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Nuestra conferencia de hoy titula El perdón trae liberación. Y van a ir a Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Presten atención. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos experimentamos momentos de remordimiento, especialmente cuando hemos hecho algo malo, cuando se violan los principios de Dios. Y es ahí cuando nosotros necesitamos saber que el perdón es una parte súper importante para que podamos comunicarnos con Dios. Solo las personas que comprenden la efectividad del valor de la sangre y el perdón pueden vivir en paz. Y no es una falsa paz, sino una verdadera paz. Si no lo entienden, se pasarán toda la vida con sentimientos de culpabilidad. Por eso es que Dios quiere que creamos lo que Él nos ha dicho para que podamos ser verdaderamente libres. Otras personas piensan que su pecado es demasiado grande para que Dios los perdone. Pero eso no es verdad, porque Dios es más grande que cualquier pecado. Y además recibió un nombre que es sobre todo nombre. O sea que si dice, por ejemplo, yo soy un ladrón, su nombre es sobre todo pecado de robo. Si dice soy un fornicario, su nombre es sobre toda fornicación. Desde el principio, desde la eternidad, estaba establecido que Jesús vendría a restaurar al hombre con Dios. Él es el único puente establecido entre Dios y el hombre. Por eso, además de nuestro Redentor, es nuestro intercesor. Isaías 60:16 dice, y conocerás que yo soy Jehová, tu Salvador, el Salvador tuyo, el Redentor tuyo, el fuerte de Jacob. Y Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Y Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, ¿dónde está Jesús en este instante? A la derecha del Padre, intercediendo por nosotros, como nuestro abogado, y haciéndole recuerdo al Padre que su sacrificio fue único y perfecto para perdón de todo pecado del cual Satanás nos está acusando. Vaya al libro de Hebreos, capítulo 10, empezando en el verso 14. Ahí vemos la efectividad del sacrificio de Jesús. Porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua, nos certifica, nos aprueba lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor,
Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, de sus faltas, pues donde hay remisión, donde hay perdón, donde hay indulto de pecado, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Por qué? Porque la deuda está pagada. Jesús no nos mira primero para saber si somos dignos de su perdón. Su perdón es incondicional, es ilimitado, es completo, es total y está basado, está cimentado, establecido en el amor eterno que tiene Dios por su creación. Y lo demostró con su sacrificio expiatorio. Ese sacrificio fue reparador. Ese sacrificio fue purificador y fue con toda la humanidad, con la humanidad entera. Si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer para merecer, para lograr, para alcanzar el perdón, el Padre no tenía necesidad de enviar a su Hijo a morir de una muerte que era considerada la muerte maldita. Pero como no había nadie que pudiera pagar la culpa del pecado, Él mismo preparó el cuerpo de Jesús para que el Cristo en Él se ofreciera como sacrificio eterno por nuestros pecados. Fíjese que es más fácil que Dios nos perdone que el hombre se perdone a sí mismo. Muchas personas viven totalmente atormentadas por pecados pasados, porque el enemigo insiste en atormentarlos, en culparlos, en acusarlos, en machacarles de manera continua. Es como un repiqueteo en sus oídos que sus pecados son tan graves que Dios no los puede perdonar. Y de esa manera ellos no pueden perdonarse a sí mismos. Esto es un engaño del diablo. Así que no olvide que el engaño se vuelve una fortaleza muy difícil de sacar, porque es engaño. Y el engañado no puede ver nada. Si supiera que está engañado, de seguro que se defendería. Vamos a dar un ejemplo. Cuando uno va a cambiar algunos dólares o a comprar dólares, la gente a veces le mete billetes rotos, billetes falsos, billetes que le faltan una punta. Y entonces cuando ya uno llega a su casa y los mira los billetes, se da cuenta que lo han engañado. ¿No es cierto? ¿Y qué produce ese engaño? Enojo, produce rabia. Y uno no quiere nunca más comprarle a esa persona. ¿Por qué? Porque sabe que esa persona es un engañador. Pero con el enemigo nosotros no podemos darnos cuenta que nos está engañando y nos está haciendo vivir una vida que no es la que Dios quiere que nosotros vivamos. Porque de seguro que si nosotros nos diéramos cuenta, también estaríamos enojados, porque Dios quiere que nosotros seamos felices. Pero Él viene a amargarnos, viene a engañarnos, viene a hacernos mirar las circunstancias, a hacernos mirar a las personas, y no nos damos cuenta que detrás de eso está el enemigo engañándonos. ¿Cómo trabaja el espíritu de engaño? El espíritu de engaño es una de las deficiencias, faltas, insuficiencias y carencias de nuestra vida. De la falta de carácter de una persona, el enemigo se aprovecha. De la falta de lealtad, se aprovecha y al final hace que una persona sea desleal. ¿Cuándo? Cuando ese repiquetear así, mira cómo es, mira lo que hace, mira esto, mira aquello. Al final, la persona que no tiene esa parte del carácter que es la lealtad, va a caer. Va a caer. ¿Por qué?
porque está siendo engañado. El espíritu de engaño siempre tiene a la gente encarcelada. Y no se trata de un solo espíritu, porque trabaja en equipo, trabaja con la mentira, trabaja con la culpa, con la condenación, con la autoestima baja, con la falta de perdón, con el chisme, con la murmuración, solo por nombrar algunos. Y él sabe que no está perdiendo el tiempo, porque él está esperando ver el fruto de su trabajo en nuestras vidas. El espíritu de engaño trabaja en la mente, se oculta, disimula, aparenta, inclusive ser palabra de Dios. Y eso no es nada nuevo, porque en Mateo 4 usó la misma palabra de Dios para tentar al Señor Jesús. Y lo que hizo con él, y Jesús no cayó, lo hace con su pueblo y el pueblo vive cayendo. Tentar a Jesús es un grandísimo atrevimiento. Palabra venía, palabra iba. Pero él sabía. ¿Por qué? Porque tenía carácter. Él sabía a qué había venido. Él sabía que tenía que cumplir su misión. Y él sabía que era el sacrificio expiatorio por los pecados del mundo. El espíritu de engaño comienza a tratar de a poco, con sus tretas, con sus artimañas y sus picardías. Usa y se une con otros demonios que ya tienes dentro de tu vida. Y su objetivo principal es destruir los planes y la obra de Dios en la vida del creyente. Por eso es que Dios nos demanda una vida limpia, una vida lavada, bien refregada, para que no quede ningún tipo de suciedad. ¿Por qué? Porque la limpieza trae libertad. ¿Cómo se puede vencer el espíritu de engaño? Pidiéndole al Señor mucho temor de Dios. Porque el temor de Dios produce santidad. Y Él nos dejó bien claro que sin Él nada podemos hacer. Y si no sabes distinguir la voz de Dios, el espíritu de engaño fingirá ser Dios y con disimulo te dirá que es imposible que pueda ser santo, que es muy difícil la santidad y que no es para vos. Tocará tus emociones, te entristecerá, distorsionará la imagen de Dios, haciéndote creer que Dios es demasiado exigente. El espíritu de engaño te hace ver a Dios muy frío, frío y distante. Y después te dice que Dios no puede amarte así. De esa manera te va robando el gozo, te pone una carga, un cansancio físico, un cansancio emocional, tratando de hacerte la vida miserable, te atormenta, te vuelve pesado, te pone tristeza y te hace terminar deprimido. El espíritu de engaño usa tus recuerdos, tus debilidades, tus emociones y finge la voz haciéndote creer que es Dios el que te habla. Por eso es que la gente dice, Dios me habla, Dios me dice. Dios no le dice nada, porque cuando la gente está en pecado, lo único que le dice es arrepentirte. Tienes que ser muy sabio, sumamente sabio, porque no estás tratando con un ignorante. El diablo sabe cómo trabaja, conoce la humanidad, conoce cómo puede hacernos caer y hacernos la vida un desastre. El otro extremo que usa el espíritu de engaño es hacerte creer que ya estás limpio, que toda enseñanza de santidad es una exageración, ya estás limpio. Y si Dios sabe que somos humanos y pecamos, ¿cómo te va a exigir tanto? El espíritu de engaño te hace justificarte y te recuerda que Dios es amor
Y que un Dios de amor no te puede castigar. No puede castigar a nadie. Además te va a decir, pero si vos no sos tan malo. Y como ya te dije, no trabajas solo. Busca a los descontentos, a los rebeldes. Y poco a poco va levantando un complot de rebelión en medio del liderazgo de la casa para buscar las debilidades de los demás, para que estés tan ocupado que no puedas mirar tus propios defectos, porque vivís mirando los defectos de los demás. El reformador Lutero dijo, no se puede evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Les dije que el espíritu de engaño trabaja en equipo con otros espíritus malignos que ya tengas en tu vida. Dios nos crea para que disfrutemos, o nos creó para que disfrutemos de una vida plena, para que seamos felices. Pero el enemigo de nuestras almas es especialista en el engaño. Él no concibe que podamos vivir en paz con Dios y también en paz con nuestro entorno más cercano. Por eso el Señor Jesús vino a libertarnos, a romper las cadenas de opresión, a hacernos libres y darnos una vida de excelencia. Y si le permitimos, Él mismo nos sanará. Él sanará las heridas emocionales causadas por nosotros o causadas por otros. ¿Para qué? Para que podamos vivir con gozo y una vida renovada. Fíjese que la estrategia más grande del maligno es robarnos el gozo. ¿Para qué? Para que no disfrutemos de la vida. Pero Dios siempre ha querido bendecirnos. Desde el principio. Vaya a Génesis ahí, capítulo 1, verso 26 adelante. Dios siempre ha querido bendecirnos. Es su deseo de Él. Y dijo, hagamos al hombre. La Trinidad de acuerdo en crear al hombre. Si preguntaran, ¿cómo lo vamos a hacer? Si la conversación fue entre los tres, ¿cómo lo vamos a hacer? Hagámoslo conforme a nuestra semejanza, para que pueda ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra y sobre todo lo que se arrastre sobre la tierra. Así que Dios, la Trinidad, creó al hombre. A imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, y los bendijo y les dijo, sean ustedes fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, domínenla, ejerzan dominio sobre la tierra, sobre los animales, aves y sobre todo ser viviente sobre la tierra. Y fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados para dominar la tierra. Dios nos concibió como un pueblo grande y bendecido. Y por ningún motivo debemos resignarnos a vivir derrotados. Y no aprenderemos lo que es la victoria hasta que no venzamos a nuestro mayor enemigo espiritual. La decisión de no volver a esclavizarnos es nuestra. Gálatas 5:1. Dice la Escritura, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanezcamos firmes, bien parados en esa verdad de la libertad. Y no se sometan, dice, otra vez al yugo de esclavitud. O sea que cuando éramos esclavos, Cristo nos dio libertad. Y todavía nos ofrece una mejor vida. Primera de Juan 5:5. Donde dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, ¿qué es lo que Dios espera? Dios espera que aprendamos a vivir
en la victoria que Él ganó para nosotros en la cruz. La parte de Dios es darnos y la parte nuestra es recibir. Cuando murió Moisés, Dios le dijo a Josué que se levante. Y entre las promesas que le dio, le dijo, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Porque así como estuve con mi siervo Moisés, voy a estar contigo. No te dejaré, no te desampararé. Sé fuerte, sé valiente, porque tú darás a este pueblo la posesión de la tierra. Entonces, ¿qué nos está queriendo enseñar ahí el Señor? Que tenemos que sacar al enemigo de nuestro territorio. Esta es la tierra que Dios nos ha dado en posesión. Es de aquí que nosotros tenemos que sacar al enemigo de nuestro territorio. Porque el enemigo no puede tener poder legal sobre nuestras vidas. No debemos cederle ni un centímetro de nuestro terreno. Y es el pecado el que abre las puertas a la opresión y a la influencia demoníaca. Puede que todos alrededor tuyo estén mal, pero vos puedes pararte firme y no ceder de tu vida ni un centímetro al enemigo. Todo depende de la decisión personal. Porque si le permitimos al enemigo, escúchelo bien, se quedará viviendo junto con nosotros para oprimirnos. Cuando Dios le dio la tierra de Canaán a Josué y al pueblo de Israel, les dijo que tenían que pelear todos los días con Amalek, de generación en generación. Y les dijo, ahora vayan y posean la tierra. Esa tierra que Dios les había dado, tenían su gente que vivía ahí. Y ellos tenían que luchar con esa gente, sacarlas de la tierra, porque la tierra había sido repartida por herencia. Cada tribu tenía que luchar por su territorio. Al principio comenzaron a luchar y comenzaron a sacarlos, pero después comenzaron a dejarlos. Y el Señor les dijo claramente que se iban a volver espinas en su costado. Igual es cuando viene la gente a la fe. Viene llena de cosas, llena de problemas, lleno de suciedades. Y nosotros tenemos que empezar a limpiar nuestro territorio. Este es nuestro territorio que nosotros necesitamos limpiar. Si nosotros dejamos este territorio sucio, esos mismos enemigos que están dentro van a ser espinas en nuestros costados. Así que si le permitimos al enemigo, va a seguir viviendo junto con nosotros, pero vamos a vivir oprimidos. ¿Por qué? Porque estamos aceptando compartir con el enemigo el espacio de nuestro territorio. Y mientras él está aquí en este territorio y nosotros no lo sacamos, él mismo se va fortaleciendo mientras nosotros nos vamos debilitando hasta que nos derrota. Fíjese con sus pensamientos. Si usted deja los pensamientos malos en su cabeza, se vuelven una fortaleza. Y usted es vencido por el mal. O sea que nuestra victoria depende de la permanencia de nuestra vida en Dios. Dejemos de confesar palabras de derrota y cambiémoslas por palabras de bendición. Dejemos de declarar la ruina y el fracaso y declaremos victoria y prosperidad. Tenemos que aprender a enfrentar las estrategias malignas en contra nuestra. Es por eso que el perdón trae liberación. ¿A quién es que normalmente no se quiere perdonar? A los padres, cuando los padres han sido abusivos, cuando los padres han sido violentos, cuando los padres han dado mal ejemplo, cuando los padres han abandonado a sus hijos. ¿A quién más no se quiere perdonar? A las personas con que se tuvo una relación sentimental y los engañaron o los cambiaron por otros o por otras. ¿A quién más no se quiere perdonar? A los hermanos
y a los amigos de quienes sienten que le fallaron. ¿Por qué? Por el orgullo de no querer dar el brazo a torcer. Y viven esperando que esa gente se arrastre y venga pidiendo perdón. Y ellos de arriba así mirando con altivez. Y es que el que no perdona siente que aquel o aquella persona le causó un daño. Y como le causó un daño, le debe algo. Y si se decide prolongar ese resentimiento, ese odio, esa amargura, es porque cada vez que se acuerda, piensa que le deben algo y la persona ofendida no se da cuenta que tiene encima a los atormentadores. ¿Dónde comienza tu resentimiento? En el orgullo herido. ¿Cómo a mí me va a decir tal cosa? ¿Cómo a mí me va a hacer tal cosa? Si Dios nos perdona tan fácilmente, ¿qué esperamos nosotros para perdonar a otros? Dios nos perdonó y está esperando de nosotros que nosotros perdonemos. No se puede vivir atado al pasado. Con el pasado no se puede hacer nada, excepto confesarlo para poder ser libre para avanzar. Usted necesita perdonar. Eso no quiere decir que usted va a correr aquí a abrazar a su enemigo y darle piquito. Pero sí necesita perdonar para que la amargura, el resentimiento, ese odio, ese malestar que tiene en la cara pueda cambiar. Así que necesitas ser libre ahora. Así que ahí donde está, levante su mano y repita conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, no quiero tener ataduras en mi vida de ningún tipo, ni tampoco quiero abrirle puertas al enemigo, porque yo sé que si le abro puertas, él va a aprovechar. Reconozco que este enemigo de la humanidad y de mi vida me ha estropeado mi vida, me odia, me acusa y se aprovecha de mí. Me hace creer que no soy salvo. Me hace pensar que no soy perdonado. Y yo vivo enojado, molesto, desconfiando de ti, Dios, pensando que no me amas cuando tú me lo demostraste en la cruz. Que no hay amor más grande que el tuyo. Porque cuando yo era pecador, moriste por mis pecados. Y así como tú me perdonaste a mí, yo también quiero cumplir tu palabra. Quiero perdonar a, ponga el nombre, si es 1, si es 2, si es 10, si es 20, ponga el nombre de esa persona. Abro la cárcel de mi corazón para que estas personas salgan a libertad. Es verdad que me han ofendido, pero igual quiero perdonarlos, así como tú me perdonas a mí. Es verdad que he pensado mucho tiempo cosas feísimas de ellos, pero ahora no quiero seguir así. Ahora que me has hecho recordar que vos me perdonaste sin acusarme, yo también quiero perdonarlo y abrir la puerta para que ellos salgan a libertad. Yo también quiero ser verdaderamente libre. Yo quiero disfrutar de la libertad que tú me has dado. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.